Bolsonaro, te digo, entre los fanáticos del Partido de los Trabajadores, del PT, estaban preocupados porque no era el resultado Luis que esperaban. No, bueno, primero el gran dato que está confirmada ya la segunda vuelta. No hay manera de que no haya segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Y segundo, además de la expectativa que tenían los seguidores del PT, que, de nuevo, ¿cuánta diferencia entre lo que decían la mayoría de las encuestas y los números reales, no, José? Mirá, hoy hablando con algunos de los encuestadores, ¿por qué fallan las encuestas? Luis, es la gran pregunta. Y tenemos, mirá, tenemos especialistas. Por un lado está ahí Guillermo Idiart, que es subeditor de internacionales, de La Nación, de Mundo. Guille, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí te saludamos con Luis Majul. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Contanos dónde estás en este momento y por qué la cara, después ponchanos un poco la cara de quien está cerca tuyo. Dale. En este momento estoy en el hotel donde empezó ahora, va a empezar la presencia de Lula. Es el hotel El Búnker de campaña. Se esperaba justamente el pronunciamiento de Lula una vez que estuviera, bueno, completo el resultado. Falta muy poquito para el escrutinio. Pero ahora está hablando Gleisi Hoffmann, que es la líder del partido. Seguramente luego hable Haddad y después esperamos el pronunciamiento de Lula. Ahí va a hablar justo Geraldo Alckmin, que es el candidato, el compañero de fórmula de Lula. La verdad que una sorpresa tremenda lo que se vio acá. Como habrán visto, todo el recuento desde el inicio hasta que justo se llegó al 70%, que fue cuando ahí Lula tomó la ventaja. La verdad que se vio con una sorpresa impresionante acá de todos los partidarios del Partido de los Trabajadores. Guille, voy a saludar a Inés Capdevila. Luis, la saludamos a Inés, que han hecho un gran trabajo hoy durante todo el día y que está cerrando ahí el diario. Si querés, Luis, preguntale vos para arrancar. Bueno, estuvimos hablando con Inés hace un ratito, pero de nuevo, ¿no? Me parece que es sorpresiva desde el punto de vista político y para las encuestas el hecho que Lula no haya ganado en primera vuelta. Y me parece que abre un montón de incógnitas, ¿no, Inés? Totalmente, Luis. Yo tengo un asterisco sobre las encuestas que es el siguiente. Le acertaron con Lula, pero nuevamente, como sucedió en 2018, erraron por lo menos 5 a 6 puntos porcentuales con Jair Bolsonaro. ¿Y cuál es la incógnita que está presente de cara al balotaje? Evidentemente las encuestas miden bien el apoyo a Lula, pero hay un voto, probablemente un voto vergonzoso, a Bolsonaro que escapa a las encuestas. Inés, perdón, te interrumpo, disculpa, Inés. Sí. Un minuto para que escuchemos juntos a Lula da Silva, que está ocurriendo en este momento en vivo allí en Brasil. Lo escuchamos juntos un minuto. Me motiva, me estimula e me faz renascer a cada día, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse, colocava a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas Isso para nós é apenas uma prorrogação. Então, eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, se são contra nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, eu disse que a gente retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças
que consiga fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam. Seguimos, Luis, con Inés y vamos a tener lo principal que dijo Lula da Silva, pero Inés, por favor, completá lo que nos estabas contando. Bueno, básicamente las encuestas acertaron con Lula, estipulaban un 48 a 50% de intención de voto para Lula, está en 48%, pero erraron nuevamente, como en 2018, con Bolsonaro, y por la misma cantidad de puntos, 5 o 6 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso ahora y respecto al 30 de octubre para el balotaje? Hay un voto oculto para Bolsonaro que las encuestas no registran. Y está acá, en este 43%, 43,5% de votos que sacó Bolsonaro, cuando las encuestas decían 36, 38 puntos. Ahora, ¿hay más votos ocultos para Bolsonaro que él pueda capturar en estas 4 semanas? Esa es la gran incógnita que lo va a ayudar, sobre todo en su relato, para esta nueva campaña que empieza hoy para el balotaje. Luis, ¿Por qué? No, bueno, está bueno lo que dice, pero ¿por qué? O sea, porque si uno hace cuentas matemáticas, está mucho más cerca Lula del 50, 0,0 lo que sea, que Bolsonaro, ¿o no? Totalmente. Matemáticamente es mucho más fácil para Lula seguir esta arremetida que tiene. O sea, Bolsonaro sacó 1,5 millones más de votos que en 2018. Lula sacó un montón de votos más que Fernando Haddad en 2018. Es decir, por ahí, para Lula, es decir, un par de millones de votos más, que son los votos de Simone Tebet, y con eso llegó a la presidencia. Pero probablemente hay otros factores que se van a involucrar en esta arremetida hacia el balotaje. Primero, Bolsonaro va a presentar esto como una victoria moral y su relato va a estar basado en eso. Segundo, y es muy importante este dato, todos los, digamos, anabólicos económicos que el gobierno de Bolsonaro puso en marcha para estas elecciones, para llegar bien a estas elecciones, los aplicaron hace 2 o 3 meses y se empezaron a sentir, pero se van a sentir con más fuerza en octubre. Es decir, que eso le puede llegar a ayudar a Bolsonaro para capturar nuevos votos hacia el balotaje. Y el desafío para Lula es ver si todavía cuenta con el envión de ir sumando votos o si llegó a su máximo de votos. Son incógnitas que son hoy muy difíciles de develar y hay que ver cómo se plantan ambas estrategias de campaña para las próximas 4 semanas. Luis, si querés te libero, pero Sí, muy mañana, interesante. mañana 8:30 estamos contigo. 8:30 vamos a estar cubriendo esto y muchas cosas más vinculadas con Argentina, pero Te digo, interesantísimo. tenemos un programón, ya está Alfonso Pratgay también para Dale. hablar de economía. Viene Cristiano Ratajski, que es tal vez el empresario que mejor conoce lo que pasa entre la Argentina y Brasil, y bueno, muchos analistas de aquí hasta la medianoche. Dale. Abrazo grandote. Abrazo. Te sumo, Guille, en este caso concretamente con el clima. ¿Qué es lo que estás viviendo en ese búnker? Bueno, justo en este momento que lo tenemos a Lula que sigue hablando, lo que te decía que era el clima de sorpresa, la verdad que fue algo impresionante. Todo lo que se vivió hasta esa primera gran parte del recuento, y ahora lo que se esperaba, el Partido de los Trabajadores había cerrado la avenida Paulista, que es el lugar más emblemático de San Pablo, para en realidad un acto de triunfo. Esperaban obviamente todos un triunfo en primera vuelta. Lo que nos decían en el equipo de prensa de Lula, que obviamente ante un eventual triunfo en primera, Lula iba seguro a Avenida Paulista, y después, si no se concretaba ese triunfo en primera vuelta, ante un eventual balotaje, iba a quedar bajo evaluación del líder del Partido de los Trabajadores. Así que vamos a esperar a ver finalmente si Lula aparece en la Paulista. Seguramente desde acá vayamos a ver cómo está el clima de los seguidores de Lula ahí mismo en la calle. Guille, si querés acercate ahí y reconectamos en minutos con vos, y la sumo a Ine con una pregunta que tiene que ver con esto que decías. No hay que mirar la política matemáticamente porque tenés los votos de Simón Tebet, tenés los votos de Ciro Gómez. ¿Qué línea ideológica tienen, Ine, vos que sos experta en el tema, qué línea tienen los que quedaron con esos porcentajes que vemos ahí del 3,05, del 4,18 y algunos con menos todavía? Te diría que los dos principales candidatos
a ser capturados en las próximas 4 semanas son Simone Tebet y Ciro Gómez. Y ahí no es tanto la diferencia ideológica, sino el pragmatismo lo que va a prevalecer tanto con Bolsonaro como con Lula. Hay un detalle que es que Ciro Gómez y Lula se llevan pésimamente mal, casi te diría que se detestan, así que es probable que Ciro, sin decirlo abiertamente, apunte o se incline por Bolsonaro. Simone Tebet dio algunas señales hasta ahora de que en caso de llegar a esta instancia de balotaje podría llegar a apoyar a Lula. Pero, y esto siempre con un asterisco, José, no siempre los votos que fueron a un candidato que no llega al balotaje, cuando ese candidato expresa un apoyo abierto por el candidato que va al balotaje, se trasladan directamente. Puede ser también que muchos de esos votos elijan no presentarse en las próximas elecciones, no ir a votar. Y ahí también se le presenta un nuevo desafío a los dos candidatos por igual, es movilizar a todos aquellos votantes que no los eligieron. Esta es una de las elecciones, tal vez la más polarizada de Brasil. El 91, casi el 92% de los votantes eligieron a Lula da Silva o a Jair Bolsonaro. Solo ocurrió una sola vez, en 2006. Esto implica también que le va a ser muy difícil a ambos candidatos ampliar ese margen de votos. En este momento acaba de tuitear el presidente de la Nación, hablo de Alberto Fernández, que dice: felicito a mi querido Lula oficial por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática. Hay que decirlo también, hasta hace minutos estaba hablando el canciller Cafiero con el embajador, hablamos de Daniel Scioli, porque los resultados que esperaban eran un triunfo en primera vuelta. Las encuestas decían que Lula iba a ganar en primera vuelta y ahora hay, no te diría preocupación, pero hay una luz amarilla respecto a lo que puede ocurrir. Le voy a saludar a Alfonso Prat-Gay. Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José, gracias por invitarme. Bueno, estamos hablando con Inés un poco del contexto y vos conocés tal vez mejor que nadie las dos economías, la argentina y la brasileña. ¿Por qué es tan importante para la Argentina lo que pasa en Brasil? No, para Argentina es muy importante, no solamente por lo económico, sino también por el color político que va tomando la región y porque el año que viene hay una elección en Argentina y porque el oficialismo de Argentina hubiera necesitado un triunfo contundente de Lula que ya no tiene, ¿no? Lula quedó cerca de los 50 puntos de ganar, pero da la impresión, un poco en línea con lo que decía Inés, de que ahora la inercia y el envión lo tiene más Bolsonaro de su lado, ¿no? Están esos puntos que mencionaba recién Inés, pero hay algunos elementos muy interesantes. En Minas Gerais, por ejemplo, que es un estado que normalmente acierta el ganador, ¿no? El que gana presidente en Minas Gerais. Como el oráculo del que gana. Sí, es como un estado crítico. En esta elección, el gobernador de Minas Gerais, que reeligió, fue por su cuenta, no fue apoyándolo a Bolsonaro, pero es alguien que está cercano a Bolsonaro. Hay que ver cómo juega también el aparato en la segunda vuelta. Entonces, yo creo que todo es muy complejo, está todo en el aire. Creo que este próximo mes va a ser muy intenso en Brasil y vamos a ver manifestaciones mucho más profundas de esa grieta. Hago una última reflexión, José, porque vamos y volvemos con Argentina, ¿no? Con nuestro sistema electoral, Lula estaría siendo ungido presidente, ¿no? Eso también nos lleva un poco a la reflexión. A medida que en Argentina se profundice la grieta, podríamos llegar a un resultado donde hay un presidente que gana en primera vuelta, pero con muy poca diferencia, simplemente porque superó el umbral del 45. Votos, ¿no? La verdad. Sí. Ine, para liberarte, porque ustedes la ven por pantalla, así toda producida bien, pero es quien está encarando hoy la cobertura y liderando la cobertura en todas las plataformas de La Nación. Tiene al frente el equipo de corresponsales, tiene al frente también ahora la tapa de la edición de mañana. Así que para liberarte, Ine, y reencontrarte en un rato, la última pregunta tiene que ver con algo que por ahí nos podés explicar y que es básicamente el resultado en términos del Congreso. Digo, ¿son resultados ya definitivos? Digo, ¿el Congreso que viene en Brasil es un Congreso que va a estar partido literalmente en dos? Te diría, hoy el gran ganador de esta elección, José, no fue Bolsonaro, fue el bolsonarismo. Muchos ministros o exministros de su gabinete muy alineados con él, gobernadores alineados con él, aplastaron en estas elecciones. El Congreso se va a teñir del color del Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro. Es muy fuerte la oleada de derecha que se impone hoy en Brasil
Y si gana Lula el balotaje, va a tener un gobierno complicadísimo para negociar con ese gobierno. Y la segunda, digamos, gran conclusión, ya mirando a la Argentina, es un mensaje que le mandan los brasileños probablemente a Lula. Hay mucho rechazo contra Bolsonaro, eso está claro. Bolsonaro no sacó menos cantidad de votos, menos proporción de votos que en 2018. Pero los brasileños no se olvidan del escándalo de corrupción que marcó a Lula y a su partido, el PT. Dos datos con eso. Sergio Moro y Deltan, que era el fiscal de Moro, ambos fueron elegidos masivamente para el Congreso. Y Lula no logró lo que tanto ansiaba, que era ganar en primera. Es un mensaje de los brasileños. No lo queremos tanto a Bolsonaro, pero tampoco nos olvidamos de los escándalos de corrupción. Clarísima, Inés. Volvemos a vos en un ratito nada más. Por favor, seguí al frente de ese equipo con la gran cobertura que están llevando adelante. Gracias, José. Le voy a sumar un minuto a Gustavo Segre, que también está en Brasil. Hay una cobertura de La Nación Más en todos los lugares donde tenemos que estar. Y Gustavo Segre tiene el resumen de lo que acaba de suceder con el discurso de Lula da Silva. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Nos escuchás? Te estoy escuchando bien. ¿Ustedes a mí? Ahora sí, perfecto. Contanos qué fue el resumen de lo que acaba de ocurrir con Lula da Silva. Lula discursó recién ante sus simpatizantes, le agradeció a los votantes, le agradeció a la prensa, lo que llamó mucho la atención. Dijo que hacía 4 años Lula estaba fuera del juego y que ahora está con muchas ganas de volver a hacer campaña. Que si él ganaba en primera vuelta, como decían las encuestadoras, él iba a tomarse unos días de luna de miel. Recientemente se casó Lula nuevamente. Dijo que ustedes saben que la economía está mal y las relaciones internacionales de Brasil también están mal y voy a corregir eso. Reforzó que quiere empezar mañana mismo la campaña porque le gusta estar con la gente, le gusta hacer comicios, le gusta estar en la calle y subirse a los camiones. Se refiere obviamente a los camiones de sonido a través de los cuales se hacen las campañas en la calle. Y el debate, reforzó, será entre él y yo, por Bolsonaro, sin ningún personaje en el medio, claramente refiriéndose al padre Keimon, que lo volvió loco en el último de los debates en la red de Globo de televisión. Pero escuchaba con atención lo que mencionaban antes de que yo entrara al aire, y es curioso porque los bolsonaristas están mencionando que todos los candidatos de Bolsonaro ganaron, inclusive en el estado de San Pablo, contrariando todas, 100% de las encuestadoras. El candidato de Bolsonaro, Tarcísio, está ubicado por arriba del 40% cuando no le daban un lugar menor o mayor al 35%, con una diferencia a favor de Haddad de por lo menos 7 puntos. Lo mismo ocurrió con el senador, el astronauta, que también fue elegido ya senador por San Pablo y que ganó. Pero eso, en teoría, según los resultados, no se tradujo en votos hacia el presidente Bolsonaro. Y los defensores de Bolsonaro están cuestionando este resultado porque indican que es improbable que alguien que vote a un candidato de Bolsonaro vote a Lula en la presidencial. Algo que tiene bastante lógica, pero el resultado de las elecciones es el que acabamos de ver. Ahí estamos viendo, esa es la página oficial del gobierno de Brasil, habla de 48,21% para Lula da Silva, dice es la elección matemáticamente definida, ya va a segunda vuelta, ellos le dicen segundo turno, como lo ves ahí, 56 millones de votos para Lula da Silva, 50 millones de votos, 50 casi 51 con el 43,39% para Jair Bolsonaro. En minutos, Gustavo, volvemos contigo y te pregunto, Alfonso, respecto de esto. Se está dando en todas las democracias de la región que son 2 países, ¿no? Totalmente divididos, totalmente desunidos al momento de llegar al gobierno. ¿Qué desafío supone? Sí, supone mucho desafío, lo estaba explicando recién Gustavo.